que no se dicte el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra de bajo las siguientes consideraciones. La Fiscalía en fecha imputó un hecho que viene siendo violencia familiar en su vertiente física y psicológica. De manera puntual, la Fiscalía del minuto 8.11 segundos al minuto 9.52 segundos refiere que por cuanto hace a la participación, realmente cuando estaba discutiendo con la ahora víctima, agarra un trozo de madera, sigue a la víctima hasta el dentro de su domicilio, la agarra del cabello, la golpea en la cabeza, señoría, la tira, la golpea en las piernas con los pies y en el antebrazo izquierdo. Por cuanto hace a la conducta que despliega el que estaba discutiendo con la víctima directa y que en el momento cuando supuestamente golpeaba a la víctima directa, el señor intentó interceder, sin embargo, se limitó a decirle que si él se metía, también le iba a tocar. Esa fue la imputación que realiza la Fiscalía. Como se mencionó al principio, fue por violencia física y psicológica. Hasta este momento no se manifestó cuál fue el hecho particular, cuál fue la imputación objetiva para efectos de que se actualice la violencia familiar en su vertiente psicológica. Hay que tomar en consideración, señoría, que el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica cuáles son los momentos y requisitos para la imputación y, como vengo mencionándoles y como se estableció en la audiencia inicial, pues no se refiere cuál fue el hecho material para efectos de que se actualice la violencia psicológica. Ello, de ser de esta forma, como se refiere, atenta contra un principio, un derecho básico, que es el derecho de defensa técnica y adecuada, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción octava, y de certeza jurídica, previsto en el artículo 16 constitucional. Eso por cuanto hace la violencia psicológica, señoría. Pero por cuanto hace la violencia familiar en su vertiente física, como se lo venía anunciando usted, señoría, pues escuchamos el relato de la Fiscalía, que en un primer momento se escucha impresionante. Sin embargo, cuando nosotros ponemos ese hecho y lo contrastamos con los datos de prueba, pues tenemos un dato de prueba muy interesante, que es el del médico legítimo. El médico, en su dictamen, en sus conclusiones, refiere dos lesiones que son visibles. Y es un edema en el antebrazo izquierdo y es una escoriación, su señoría. A lo mejor la palabra escoriación no es a lo mejor de conocimiento de todos, pero la doctrina médica, principalmente el libro que utiliza el médico, que es Medicina Legal, José Ángel Patito, ediciones Centro Norte, refiere que la escoriación es una irritación en la piel, que no necesariamente tiene que ser por golpes, puede ser una irritación que se efectúa con la misma piel, con ropa o con cualquier otro objeto. Esas son las dos lesiones que refiere el médico legista. Refiere también que la persona, la víctima, dice tener un dolor en cabeza, pero que no hay lesiones. Como se lo venía comentando, señor juez, las lesiones que dice la víctima haber sufrido, pues por parte, son lesiones en la cabeza, que le jaló el cabello, que la golpeó en la cabeza, que la empujó y la tiró al suelo y que la pateó en el suelo. Bueno, curiosamente, cuando se contrasta ese hecho con este dato de prueba, pues tan solo encontramos un moretón y una irritación en piernas, que pues a reserva de lo que mejor se disponga, pues no coincide con las máximas de la experiencia, una golpiza que le brinda de tal naturaleza como indica la víctima y como lo señala la Fiscalía en su imputación. Pero además hay otro dato y es el que dice la Jefatura de Detectives de Policía Ministerial de San y refiere a un testigo. Entonces menciona que él fue testigo presencial de los hechos. Y fíjese usted qué interesante, él menciona que Eloy golpeaban a la víctima directa, los tres al mismo tiempo. De haber sido así el caso, señoría, pues la víctima no tendría solo dos lesiones, un moretón y una irritación en las piernas. Pero el mismo testigo refiere lo siguiente, el testigo refiere que él solo gritaba mientras aparentemente golpeaba al hermano de Juan. Es decir, en un primer momento, este testigo refiere que los tres estaban golpeando de manera brutal a la víctima, pero después, con el relato que continúa, dice que no, que solamente gritaba. Es decir, este mismo testigo encuentra sendas discordancias con lo dicho, máxime que los agentes ministeriales, bajo la conducción del Ministerio Público, pues tuvo que haber investigado más, inclusive tuvo que haber agregado mayor información para efectos de que usted pudiera tomar una decisión de vinculación a proceso, pero solamente nos encontramos con un testigo que dice haber visto y que de haber sido así, pues el dictamen médico de lesiones pues no refiere esas lesiones y que además pues se contradice a sí mismo, señoría. Hay otro punto muy interesante que estableció la Fiscalía y es el dictamen de la trabajadora social, ¿no? Al refirió la Fiscalía en la audiencia en un dictamen con número de salida 4766. Este dictamen, señoría, cuenta con entrevistas colaterales.
2 entrevistas colaterales que en términos de lo que establece el artículo 44 del Código Nacional me permito referir para efectos de no caer en imprecisiones. Entrevista 1, opinión, uno de los vecinos, es decir, un vecino de ese lugar que no da su nombre, refiere que no ha visto ni escuchado algún tipo de agresión de parte de C hacia, que se enteró que una tercera persona. Agregó que él se muy retirado del citado domicilio y que no visita a la ciudadana. La entrevista 2, también de otro vecino que omite su nombre, que dice que en el mes de mayo la víctima directa le dio patadas, que la cesa la cara roja, que el ciudadano lejos del domicilio de la ciudad no los visita, que sabe que el problema es por la casa, que el hermano de los que están aquí involucrados quiere que el ciudadano salga y no se sale porque él puso dinero para la construcción de la casa, que el ciudadano que siempre había cuidado al ciudadano junto con lo bañaba, le daba de comer y desde que el ciudadano generó a ver lo de las propiedades que comenzaron los problemas. Es decir, aquí contamos con una opinión técnica de un perito en trabajo social que precisamente su trabajo era verificar las condiciones socioeconómicas, condiciones de vida, culturales, educativas, laborales, económicas, vecinales y todo lo que sirva para la integración de la presente investigación. Y este dictamen pues, refiere que hay 2 vecinos que quisieron reservarse la identidad, pero nos da una perspectiva mayor de que el hecho en materia de la imputación, pues a la luz de los datos de prueba, no encuentra esa consistencia suficiente para poder determinar que en efecto sucedió el evento. No quiero pasar por alto que el número de dictamen del médico y que apenas se hizo, su señoría, se hizo un día después de los hechos que fueron narrados por parte de la Fiscalía. No pasaron más que un par de horas y siendo tan fresco el evento, reitero, el médico tan solo pudo encontrar 2 lesiones. Bajo esas consideraciones, señoría, es que esta defensa le solicita a usted dicte el correspondiente auto de no vinculación a proceso, por lo que solo contamos con el dicho de la víctima, que dice haber sufrido una lesión, una golpiza por parte de sus hermanos. Esa golpiza no se encuentra reflejada en el dictamen médico, es decir, es un hecho que probabilísticamente, como se refiere en este estadio procesal, pues hay nulas probabilidades de que haya ocurrido, máxime de que si se tratara de una golpiza que le dieron 2 o como dice el testigo 3 personas, pues evidentemente tendría lesiones de mayor gravedad. La víctima refiere que la jalan del cabello, el médico ni siquiera menciona que haya una alteración en su cuero cabelludo, señoría. Bajo esas condiciones y en atención a lo que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no encontramos, a reserva de este defensor, y dicho sea con todo respeto, condiciones para efectos de que mis clientes hayan participado de manera probable en el ilícito y en los hechos que fueron materia de la imputación, señoría. ¿Sería cuánto? Procedo a no vincular a proceso delictivo de violencia familiar previsto en el artículo 154 bis.